Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe y bienvenidos a Directo Crema. En este video les quiero hablar de un tema muy particular y, como pueden ver en el título, es sobre la introducción de los vampiros en la literatura. Este video se me hace que venía al caso, dado que en el video anterior les hablé de Crepúsculo y en el siguiente video les voy a hablar de Drácula de Bram Stoker. Entonces se me hace interesante que si les explico un poco el contexto de esta figura en el género de terror y en la literatura, le encuentren un gusto apasionante a este tipo de obras, ya sea a las contemporáneas o a las más clásicas. Entonces, empecemos. Voy a hacer un pasaje más bien rápido entre principios del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Voy a estar saltando años a lo loco y solo voy a hacer referencias a obras muy puntuales, pero es para que se hagan un bosquejo de este tipo de obras y del por qué me gustan tanto y del por qué me gustaría que también le cojan un aprecio o un amor. Entonces, la primera introducción que tenemos a los vampiros como figura de terror de seres que toman sangre para vivir, que están malditos por Dios, que viven en ataúdes, las encontramos en las baladas góticas del siglo XVIII. Ahí simplemente eran cantos que empezaron a salir por el folclore europeo sobre unas figuras que se levantaban por la noche a beber la sangre de los vivos y se volvían a acostar en sus ataúdes antes de salir el sol. Esta es la versión clásica, y luego para 1819 tenemos nuestro primer acercamiento con The Vampire, el vampiro de Polidori. Esa obra nos trae el primer acercamiento de la figura de terror. No es ese vampiro deseable en el cual nos han vendido ahora las figuras contemporáneas, sino por el contrario, era un ser medio amorfo, era el miedo de que no pudiera encontrar la paz eterna en la mano de Dios, sino que fuera maldito por el diablo y tuviera que levantarse con un cuerpo descompuesto, casi la figura de un zombie que tiene que alimentarse de sangre para poder mantener su vida. Era una figura bastante terrorífica que dentro del folclore y de las historias voz a voz generaba pánico dentro de las aldeas. Así que ya para 1872 llega Carmilla de Sheridan Le Fan, que es un cuento corto en el cual se nos introduce una figura menos terrorífica y más gótica. Entonces ya la relacionamos más con una figura que tiene poderes sobrenaturales, que puede controlar el clima, que puede desaparecer en una lluvia de murciélagos, que atrae las pestes, las enfermedades. Y ese fue el precontexto antes de 1897, donde llega más o menos nuestro punto de partida, el punto más grande, y es Drácula de Bram Stoker. En este momento nos presentan una idea mucho más victoriana del vampiro, una persona elegante, poderosa, no millonaria, sí, pero sí con un poder adquisitivo, pues vive en un castillo, tiene sirvientes, tiene esposas, es muy sexual, es muy corporal y tiene la capacidad de controlar criaturas de la noche. En este concepto el vampirismo se plantea más como una enfermedad que nos pone hormonales, sexuales, pálidos, que nos lleva a la muerte, pero que luego regresamos para cometer los peores crímenes. El vampirismo en este punto era una figura de terror porque no tenía moral. Los vampiros establecían dentro de la literatura un movimiento que creía que la humanidad, la mortalidad era no solo básica, sino era asquerosa. Éramos borregos, éramos su alimento, no merecíamos más que ellos. El vampiro clásico no anhelaba convertir a otros en vampiros porque era un privilegio dentro de su propia maldición. Los vampiros de Bram Stoker se alimentaban de bebés recién nacidos, de niños, de adultos, de abuelitos. No había un rango, no tenían un concepto de querer ser vampiros vegetarianos, no se alimentaban de sangre de animales porque no sentían remordimiento. Tan así que estas obras literarias que van hasta ya 1900 eran figuras clásicas del terror. La gente le temía esa idea y no la anhelaba de ninguna forma. Lo que pasa es que tuvimos una capitalización, una mercadotecnia a la figura del vampirismo en la literatura y lo trasladamos a la televisión. Cuando la televisión se apropia de este discurso y empezamos a tener esas adaptaciones de libros a películas o series, hacemos que el vampiro sea deseable, y es la primera vez cuando humanizamos al vampiro. Ya es una persona más presentable, es una persona que es atractiva, que deseamos ser en algún momento. Hay obras ya
más contemporáneas que conocemos como Crónicas vampíricas de Anne Rice, donde el vampiro es tan deseable que los humanos anhelan convertirse en vampiro. Claramente a ese punto se sigue respetando ese choque, esa dualidad que existe con el catolicismo o con las religiones, de que los vampiros no salen de día, porque el sol sigue representando una bendición de Dios, entonces el sol los sigue quemando, los sigue matando. Luego los volvemos a desconstruir y ahora tenemos vampiros que brillan con la luz del sol, o vampiros que con conjuros de brujas y anillos pueden caminar en el día, y ahora tenemos culturas góticas o suburbanas o movimientos culturales en donde juran ser vampiros en el plano real. Esa fue la desconstrucción que ha tenido el vampirismo, así que si tienen alguna necesidad de apropiarse de estos discursos dentro de los libros, les recomiendo todas las obras que están antes de 1900, donde el vampiro sigue siendo una figura de terror, pero una figura fea, una figura que da miedo y donde ellos físicamente dan pánico. Luego, entre 1900 y 1950, está un vampirismo más moderno, pero que respeta los conceptos anteriores. Son más humanos, pueden mantener conversaciones, son inteligentes, son aristócratas, pero siguen siendo esclavos de la luz del sol, de las figuras eclesiásticas como la cruz, le temen al ajo, y ya después de 1960, para esta época, tenemos al vampiro moderno, que es esa persona elegante que se viste de negro, que habla muchos idiomas, que tiene mucho dinero, que se alimenta de sangre de solo doncellas hermosas, y que aunque duerme en ataúd, duerme en un penthouse. De acuerdo al gusto que tengan hacia esta literatura, busquen los libros. Les voy a dejar algunos nombres en la cajita de descripción de obras que sería buenísimo que leyeran. Van a ver que la figura sí ha evolucionado. No todo es Drácula y no todo es Edward Cullen, para que se hagan una idea. Y ya, si les gustó el video, manita arriba, recuerden suscribirse. En las recomendaciones también les voy a dejar todas las redes y nos vemos hasta un próximo video.